Yo era trabajador de un casino hotel en Antofagasta, Chile, y justamente ahí le ocurrió lo siguiente a un amigo y colega. Él era guardia de seguridad y cuenta que hay un ente que se aparece. Es una pequeña niña que fue asesinada antes de la construcción del casino en cuestión. El asunto es que el sector de la piscina cerraba su atención al público como eso de las 10 de la noche. A lo que el otro guardia le dice a mi amigo que por las cámaras de seguridad se podía ver a una pequeña niña rondando la piscina. Esto que les menciono ocurrió como eso de las 23:30 horas. Por eso mismo se dirigió a sacarla del sitio. Mi amigo acude al área de la piscina y por radio le informa al encargado de las cámaras de seguridad que la niña no estaba por ninguna parte. A lo que su colega le responde inmediatamente: «Compañero, está parada justamente a tu derecha». Mi amigo salió corriendo por las escaleras muy pálido y al revisar las grabaciones quedó perplejo. Tanto así que al día siguiente renunció del empleo. Esto otro me ocurrió a mí directamente en la misma región. Todo esto averiguando sobre cómo fue construida mi casa, en la que cabe mencionar vivimos mi mujer y mi hija. Entonces descubrí que fue hecha cerca de un antiguo cementerio, allá cuando mi ciudad pertenecía todavía a Bolivia. Pero a pesar de esto nunca pasó nada raro ni se sienten malas energías. Eso sí, me han pasado un par de cosas aisladas pero ocurren rara vez, y una de ellas fue la siguiente. Me encontraba viendo videos en el celular acostado en un sillón en el primer piso de la casa, cuando de pronto bajé el celular y me dije: «Ya te vi». Pero mi hija desde el segundo piso me gritó: «¿Me estás hablando a mí, papá?». Y juro que había visto a mi hija que se escondía bajo las escaleras que quedaban hacia mis pies. Otra cosa que me pasó fue que un día que estaba acostado volteé hacia la puerta de la habitación. Ahí pude ver a una niña como de la edad de mi hija de 6 años, a lo cual solo le dije que viniera conmigo. Pero la niña siguió ahí parada y móvil. Y justo en ese momento mi hija salió de su cuarto que estaba al lado del mío y me dice: «Me estaban llamando, papá». De nueva cuenta quedé perplejo por lo que había ocurrido. Y regresando al casino donde trabajaba, una ocasión una amiga cajera de la sala de juegos estaba contando el dinero. Tenía que entregar un premio a un cliente que había ganado 500,000. Estaba numerando el dinero cuando alzó la mirada había una pequeña niña que estaba parada justamente a 2 metros de ella mirándola fijamente. Mi amiga empezó a llorar y la retiraron del lugar y le preguntaron qué era lo que le había pasado. Ella narró lo ocurrido y en esa zona hay algo así como unas 50 cámaras de seguridad. Pero cuando revisaron las cámaras, solamente entre todas se logró captar la imagen de una pequeña niña parada en la sala de juego. Cabe destacar que al igual que cualquier casino del mundo no se acepta menores de 18 años, por lo cual era imposible que hubiera una niña y claro que lo más extraño es que solamente una cámara detectó su imagen. Posteriormente se ha sabido que la niña se le ha parecido a muchas personas incluyendo funcionarios y clientes. Pero la razón de todo esto es desconocida. Quiero contar una experiencia que tuve hace poco tiempo, pero antes me gustaría aclarar 2 cosas. La primera es que provengo de una familia materna en la cual han sucedido muchas cosas, desde apariciones hasta muertes extraordinarias. La segunda es que a pesar de todo ello, soy una persona que evita creer que todo lo que parece extraño fuera de lugar sea un suceso paranormal. Aún así, esto que les contaré me ha hecho pensar diferente. La casa en la que vivo con mi esposa e hijo cuenta con una planta baja y el primer piso. Es aquí en el piso superior en donde se encuentra nuestro cuarto en el que dormimos los 3. Este cuarto tiene solamente una pequeña ventana cuya vista da hacia un terreno baldío, en el cual a veces estacionan camiones y más allá de este terreno el paisaje termina en una especie de bodega, la cual está más o menos a la altura de la casa. Una madrugada aproximadamente a los 2 meses que nació mi hijo se despertó para comer y nosotros también nos despertamos. A los pocos minutos de estar alimentando a mi hijo, mi esposa me voltea a ver con una cara de espanto y me pregunta: ¿escuchaste eso? Yo no respondí, pero me quedé muy atento a los sonidos. Como a los 2 minutos de nuevo me dice: ahora sí lo escuchaste. Pero de nuevo no escuché absolutamente nada. Enseguida me dirigí al baño y cuando volví con asombro vi que estaba en un rincón de la cama con el niño en brazos. Por favor, escucha bien. A lo que ya angustiado le pregunté qué era lo que estaba escuchando. Ella me contestó que era como una especie de quejido o grito y se escuchaba en el terreno. Quiero señalar que solo teníamos prendido un pequeño foco rojo muy tenue.
La verdad yo no escuchaba nada, pero únicamente de verla a ella me provocaba una mezcla rara de miedo y curiosidad. Por mi cabeza pasaba que tal vez realmente le estaban haciendo algo a alguna mujer. Apagué la luz y me asomé, pero no vi nada. Y eso porque la luz de la luna llena permitía ver claramente este terreno. Pero por más que estuve viendo, no vi nada y jamás se volvió a escuchar ese ruido. Esto otro nos pasó hace algunos meses cuando nos quedamos sin agua toda una semana. Todo por una simple descompostura en una tubería. Por esta razón mi esposa fue a quedarse un día con sus padres. Esa noche, después de estar arreglando la descompostura todo el día, me metí a bañar y eran como las 7 de la noche. Saliendo me puse a checar redes sociales y a jugar un rato en la computadora. Yo soy una persona que suele dormir entre la 1 y las 2 de la madrugada, y así como siempre me subí a esa hora para dormir. Todavía era invierno y en esa época solemos tapar las ventanas del cuarto con pedazos de cartón en la madrugada. Esto porque se cuela el frío y pega de lleno en nuestra cama. Me cambié, agarré el cartón y cuando lo iba a poner en la ventana vi claramente que alguien se asomaba y se agachaba en el muro de la bodega que está más allá del terreno. La verdad sentí miedo ya que estaba seguro que una persona miraba hacia donde yo me encontraba. Puse rápidamente el cartón, pero mi curiosidad me hizo asomarme. Mi miedo fue mayor cuando noté que parecía una mujer con un vestido rasgado muy sencillo. Tal parece que era una bata. Pero el escalofrío del horror fue cuando vi que comenzó a bajar por el muro de una manera casi imposible. Esta mujer iba caminando de manera vertical. De nuevo coloqué el cartón y no me quise asomar más. Como media hora después yo no podía dormir y escuché que unos perros comenzaban a chillar y a pelear contra algo o alguien. Mi corazón estaba latiendo muy fuertemente que podía escucharlo. Luego un silencio largo interrumpido por un alarido que no era de este mundo y que me hizo casi desvanecerme por completo. Se me nubló la vista por unos segundos y cuando me recuperé escuché que estaba fuera de mi ventana. Esa cosa se estaba quejando y de pronto comenzó a rascar el vidrio con sus uñas. Para ese momento ya estaba paralizado por completo del miedo. Un golpe seco en la ventana me sacó del trance y salí corriendo del cuarto hacia la sala. En la sala aún podía escuchar todo aquello y duró unos minutos más, pero para mí fue toda la noche. No dormí nada, vi el amanecer y me levanté a trabajar para dejar de pensar en todo ello. Al otro día llegaron mi esposa e hijo, pero no les quise contar nada del asunto. Afortunadamente no ha vuelto a ocurrir. Pero siento un terror cada vez que pongo el cartón en esa ventana, ya que forzosamente tengo que mirar hacia ese muro. Este relato tiene lugar aproximadamente hace unos 16 años atrás. Sucedió en una casa muy grande en la cual en el piso de abajo vivían mis abuelos y en la planta alta vivíamos mis papás, mis 3 hermanos y yo. Ese día todo fue completamente normal, con la diferencia que decidí irme a dormir un poco más temprano de lo usual. No tuve ninguna sensación de miedo o alguna otra cosa fuera de lo común. En la habitación dormía solamente yo y la cama era una litera que tenía escaleras en ambos lados para subir a la cama superior. Estaba acomodada de forma que la parte de la cabecera no estuviera completamente pegada a la pared para poder usar las escaleras. Una parte lateral sí estaba completamente pegada a la pared. De esta forma los pies daban hacia la puerta y esta última daba la salida a un largo pasillo. El cuarto tenía un closet bastante grande que cubría totalmente la pared. Tenía 2 grandes puertas y quedaba justamente enfrente de la cama. De las puertas una estaba totalmente cerrada y la otra tenía una parte abierta, dejando así libre el uso de las cajoneras y la ropa colgada en la parte superior. Siempre estaban entreabiertas pues ambas puertas eran bastante pesadas. El caso es que me desperté a la mitad de la noche con una sensación de miedo indescriptible. Mi corazón palpitaba como loco y me sentía observado por todos lados. Lo primero que hice fue aferrarme a la cobija y cubrirme un poco. Me recorrí hasta chocar con la pared y después de eso y de meditarlo mucho, mi primer movimiento desesperado fue mirar a la parte de la cabecera. Ese espacio que sobraba y daba hacia la pared, y fue un alivio cuando vi que no había absolutamente nada. Y la sensación de sentirme observado desde ese lado desapareció. Lo siguiente fue con mucho cuidado observar hacia donde se encontraba el armario. Es decir, enfrente de la cama. Ese fue el momento más confuso que he vivido en toda mi vida. En el espacio que quedaba abierto del armario se veía la figura de mi padre. Estaba sentado en una de las cajoneras y todo estaba totalmente oscuro, pero se alcanzaba a distinguir perfectamente que era él.
Segundos después, al acostumbrar mi mirada en la oscuridad y poder ver mejor los detalles, uno de los terrores más grandes que he sentido se apoderó de mí. Su cuerpo estaba totalmente estático y solamente movía su cabeza de un lado a otro. Lo hacía lentamente como si estuviera vigilándome. Fue tanto mi temor que tuve que dejar de verlo. Intenté ocultarme de su vigilante mirada cubriéndome más con la cobija, y después de unos segundos revisé con sumo cuidado la parte que daba hacia la puerta, y para mi buena fortuna estaba libre con la puerta abierta. No sé cuánto tiempo pasó, pero lo sentí como una eternidad. Tuve que superar el miedo que sentía y volver a observar esa figura que se encontraba sentada en la cajonera dentro del armario. Esa cosa que estaba simulando ser mi padre. Nunca hizo otro movimiento que no fuera el mover su cabeza de un lado a otro. Como cuento, no supe cuánto tiempo lo observé, pero jamás hizo otra cosa que no fuera ese movimiento antinatural. En mi mente pasaban muchas cosas, pero lo más importante era salir del cuarto, pues no sabía qué haría si salía del armario o se ponía a hablar conmigo. Sin embargo, tenía tanto miedo que mi plan principal era rudimentario. Simplemente era salir de ahí a como diera lugar. En un momento, cuando él me miró al lado contrario de la puerta, me levanté y corrí fuera del cuarto. Juro que nunca había hecho algo tan rápido en mi vida y ahora que lo recuerdo es gracioso. Pero en cuestión de 1 o 2 segundos ya iba corriendo por el pasillo principal directamente al cuarto de mis padres. Una vez en el cuarto de mis papás me di cuenta que ambos estaban durmiendo. Y ahí se me puso la piel de gallina y no hice más que despertar a mis padres y contarles todo lo ocurrido. Ellos me acompañaron al cuarto y obviamente ya no encontraron nada. Ese ser había desaparecido por completo. Les juro que no pude dormir en toda esa noche. He tenido tantas experiencias paranormales durante toda mi vida que hasta creo que tengo un don para percibirlas. Y esto sucede más cuando estoy solo, ya sea de día o de noche. Algo raro porque ningún familiar mío parece tener algo parecido, y por lo que sé todos son bastante escépticos. Para esto yo soy de Buenos Aires, Argentina, y vivo enfrente de un cementerio. Y creo que por eso la energía que a veces se siente es escalofriante. Hace unas semanas, un sábado en la noche, estaba en mi cuarto con la computadora ya muy tarde mirando uno de mis programas favoritos, cuando de repente sentí que me patearon la pierna y al sentir eso la temperatura en mi cuarto ya estaba bajo cero. Era extraño porque a mi lado estaba la estufa al máximo y no le di más importancia al asunto, pero ahí comenzó lo peor, lo que sí me provocó un fuerte miedo que no puedo describir. De repente empecé a sentir que me estaba quedando sin aire y que mi corazón no estaba funcionando. Y fue tanta la desesperación que sin darme cuenta mi cabeza llegó a un punto de quedar colgado con mi nuca completamente pegada a mi espalda. Ahí me encontraba también con la boca abierta y fueron unos segundos eternos hasta que gracias a Dios recuperé la conciencia. Pero les juro que no tenía control de mi cuerpo esa noche. Recé el Padre Nuestro como me enseñaron y vi videos que me ayuden a recordar otras oraciones de protección. Pasaron unas cuantas horas y todo estaba bien hasta que de un momento a otro sentí que alguien me estaba poniendo una mano en mi hombro. Me acariciaba un poco y volteé rápidamente, pero no había nadie. De hecho, la puerta del cuarto estaba bien cerrada. Mis padres estaban durmiendo profundamente y mi hermano estaba en el living también con su computadora. O sea que nadie había abierto la puerta o lo hubiera escuchado perfectamente, ya que la puerta es bastante antigua y cuando la abres hace un fuerte golpe que asusta. Agarré uno de mis crucifijos y me lo puse en el cuello y empecé a sostenerlo con fuerza y a darle besos. Yo estaba con los ojos cerrados y mi mente rezaba el Padre Nuestro y otras oraciones para estar protegido. Puedo decirles que me sirvió bastante porque no volví a sentir nada esa noche, pero eso sí, me acosté con el crucifijo colgado para estar más seguro por si las dudas. Últimamente me he estado sintiendo mejor, pero me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera actuado a tiempo. Estos son algunos sucesos ocurridos en una secundaria de Cancún en la que estudié 2 años. Son cosas que nos platicamos los profesores cuando les preguntamos si en ese lugar espantaban. Esta secundaria está junto a una primaria que tiene una oficina donde imprimen circulares, exámenes y cosas similares, y que justamente antes había sido un almacén. Allí se guardaba un piano que se usaba en eventos y se cuenta que un guardia a veces escuchaba que alguien tocaba las teclas,
pero cuando iba a revisar no encontraba a nadie dentro. En la secundaria hay un salón de computación en el primer piso cuyas puertas son de cristal y están a un lado de las escaleras para subir a los demás niveles. Cuentan también que a veces se ve una niña en las noches dentro de ese salón cuando la escuela está cerrada, pero cuando van a revisar ya no encuentran a nadie. Esto lo cuentan los profesores y una amiga que también lo vio. En el segundo piso hasta el final del pasillo hay unos baños y están muy alejados y por esa razón casi nadie los usa. Una maestra nos platicó que en una ocasión que fue una vez adentro escuchó unos quejidos y lamentos, y que cuando salió a ver si había alguien no encontró a nadie, y por esa justa razón salió bastante asustada del lugar. Ella se lo platicó a otro profesor de biología quien la tuvo que tranquilizar. En el tercer piso hasta el fondo está el laboratorio en el cual normalmente está el profesor antes mencionado, y el cual es bastante buena onda. Ellos cuentan que a veces escuchan que caen cosas de los estantes, pero de nueva cuenta cuando van a ver no encuentran que haya nada fuera de lo normal. Algunos maestros contaron que cuando se estaba construyendo la escuela el arquitecto llevó a su hija pequeña a ver la obra, y que cuando subieron al segundo piso la niña se cayó ya que no habían barandales todavía, y supuestamente es ella quien la han visto penar en la escuela. Este es un suceso que le pasó a mi madre y cabe aclarar que puede ver a gente fallecida. Todo comenzó cuando se mudó a un apartamento ubicado en la calle Mayas en la colonia Jusco. Desde los primeros días se le apareció una sombra de un hombre. La primera vez ella estaba acostada y vio un cuerpo que se atravesó desde la puerta del departamento a su cuarto. Ella no hizo caso porque pensó que era mi padre tratando de asustarla, ya que él es bastante de bromas. Pero después de un rato vio que no salía y había pasado mucho tiempo. Salió y buscó a mi padre, pero él estaba en otra parte de la casa. Después de eso el señor se le aparecía frecuentemente. Estando sentada en el sillón, a veces el respaldo del brazo se hundía o también cuando estaba lavando los trastes sentía que le estaban vigilando. Y que también se le cruzaban por los pasillos de la casa. Al principio se asustaba bastante, pero con el tiempo se fue acostumbrando. Todo eso de la sombra del señor que se aparecía se le hacía cotidiano. Posteriormente, ya naciendo yo, cuando tenía 3 años, me gustaba encerrarme en el cuarto y en ocasiones me reía a carcajadas. También hacía caras y gestos hacia la nada, y cuando me preguntaban quién era solamente hacía muecas o señalaba al aire. Ante todo esto, mi madre se fue acostumbrando a ver la sombra y le empezó a poner veladoras. Llegó al punto de preguntarle que si quería una misa, pero nunca logró conseguir respuesta de ello. Un día mi tía Gris fue de visita a la casa y a la hora de dormir ella sintió que una mano le agarraba la cabeza, y al día siguiente amaneció con todo el pelo enredado. Se asustó demasiado que por esa situación no volvió nunca más a la casa. Pasaron los años y mi madre encontró otro departamento, y cuando estaba con las mudanzas sintió como el hombre de las sombras la agarraba para irse con ella, pero en ese momento le dijo que no y que él pertenecía a esa casa, y que él se tenía que quedar allí. Poco después mi otra tía se mudó a ese departamento y lo veía continuamente, solamente que a ella la asustaba bastante diferente. Le sacaban sus cosas o se las desaparecían o aparecían en otro lado. Mi tía llevó a un padre para que bendijera la casa y actualmente ya no pasa nada extraño. Eso sí, que al entrar a su cuarto se siente una extraña sensación. Actualmente vivo en el Estado de México, en Naucalpan de Juárez, la cual es mi ciudad natal, pero de pequeño viví en Catemaco, Veracruz, un pueblo del sur de Veracruz en la región de los Tuxtlas, el cual es bastante conocido por su lago, flora, fauna, bellezas naturales, y sobre todo por sus brujos, los cuales han tenido mucha presencia para el mal en mi familia. Los sucesos que contaré no me sucedieron a mí sino a mi hermano y a otros familiares. Mi hermano, llamémosle Pedro, en aquel tiempo por el 2010 y desde años anteriores trabajaba en el conocido Hotel Catemaco. De él te salía a altas horas de la madrugada y un día que regresaba a la casa que estaba a escasos 20 minutos del trabajo. Llegando a la calle Iturbide empezó a escuchar un caballo que venía detrás de él. En ese tiempo usaba la bicicleta para trasladarse y con ese sonido se espantó bastante. Lo único que hizo fue comenzar a pedalear lo más rápido posible. Pero entre más pedaleaba, más cerca escuchaba el galope. De pronto se sintió exhausto, completamente sin energías.
de tal manera que al llegar a la esquina de Revolución dio vuelta en la calle Zamora y empezó a bajar la velocidad a un lado de una vieja aceitadora. Volteó y vio un caballo relinchar y este medía más de 2 metros de altura. Y lo más sorprendente es que lo montaba un hombre vestido de charro. Después de un prolongado relinchido, tomaron el camino hasta el malecón del pueblo. Pedro llegó a la casa muy asustado y afortunadamente mi madre lo vio y le abrió la puerta. Ahí mi hermano contó todo lo que le había pasado y mi madre trató de tranquilizarlo. En otra ocasión, en la misma circunstancia, volviendo de madrugada a la casa pasando por la calle Matamoros en el que había un gigantesco árbol de hule. Poco antes de pasar por la avenida Revolución, notó con incredulidad que un cerdo recorría el árbol verticalmente. Todo esto mientras hacía horrorosos chillidos. Al ver esto, se dio la vuelta y se fue a toda prisa por la siguiente calle. Al avanzar un par de calles, volteó hacia la calle Matamoros y vio que estaba quemado un terreno baldío que estaba junto a la casa de una reconocida familia, de la cual se decía en la región que una señora era bruja. Mi hermano corrió en su bicicleta hasta llegar a la casa y hasta por el susto se metió por la parte trasera brincando la barda. Incluso hizo un fuerte ruido al tropezar, pero nadie lo escuchó. Pero esto no ha sido todo. De hecho, varios meses antes que le pasaran estas dos experiencias, nos contó que en esa misma situación lo persiguió una camioneta con un motor tan potente que el simple rugido del mismo despertaría a cualquier persona. Pero no fue así, ya que pareció que solamente lo estaba escuchando. En el camino de vuelta se sintió perseguido y al voltear notó que este vehículo lo fue siguiendo hasta la esquina de Matamoros. Esa calle da la vuelta a nuestra casa, pero para tratar de despistarlos entró por la parte trasera. Se metió sin hacer un solo ruido y de esa manera silenciosa caminó hasta la puerta principal para asomarse a contraesquina de la calle. Ahí pudo observar que de esa camioneta negra se bajaron 3 tipos, y que caminaban pareciendo que lo estuvieran buscando. Pasaron justo enfrente de la casa, vieron fijamente la puerta por un momento y siguieron a la esquina y dieron la vuelta. Al escucharlos alejarse se volvió a asomar para ver la camioneta, pero esta ya no estaba. Debido a estos sucesos cambió de ruta y optó por usar otras calles, en las cuales le sucedió lo mencionado anteriormente. Esto, sin embargo, no es nada nuevo para Pedro, ya que él desde pequeño quedó marcado por mis padres porque tuvieron un problema con un brujo. Esto desde que vivían en la colonia llamada Tiotín de Catemaco. Por dicho personaje ellos perdieron a uno de sus hijos, y esto sucedió porque ese señor quería comprar el terreno donde vivía para realizar sus trabajos de magia, pero mis padres se negaron rotundamente, a pesar de que se les ofreció una buena oferta de dinero. Y como esto no dio resultado, los amenazaron con que iban a lamentar con la pérdida de un ser querido. Así, un día como cualquiera, mi padre se fue a trabajar y mi hermanito, llamémosle Joel, fue llamado por el brujo que le dio un dulce de moda, el cual inevitablemente se lo comió. Mi madre lo buscó hasta encontrarlo con la boca morada y como Joel era pequeño solamente señalaba que ese bocado se lo había dado este hombre, quien en ese momento solamente se reía a carcajadas. Pasó el tiempo y Joel, ya de 5 años, se enfermó tan grave que en menos de un mes se puso pálido. No quería comer y ya no tenía ganas de vivir. Por más que lo llevaron a médicos, ninguno le detectaba nada. Solo uno llegó a comentar que podría ser una infección en el estómago. Pasó el tiempo y Joel desafortunadamente murió. En el momento de su velorio se estuvo escuchando al brujo reír a carcajadas mientras mis padres lloraban su pena. Así pasó el tiempo y mi madre, desesperada que quería y adoraba tanto a Joel, decidió ir con un brujo a que le leyera las cartas a escondidas de mi padre, solamente para que éste le dijera qué había sucedido, pues empezó a tener sueños recurrentes con mi hermanito. Sin más, llegó al lugar y el brujo, sin preguntar datos, sabía qué hacer. Tiró las cartas y le dijo a mi madre cosas sobre el vecino brujo y el niño que solamente ella sabía. Además mencionó que los sueños eran intentos de comunicación y que Joel quería hablar con ella. Al suceder esto, mi madre soltó lágrimas de incredulidad y a pesar de todo se quedó escuchando atentamente. Le hizo algunas preguntas al niño y él le dijo que estaba bien y que no se preocupara, que todo lo ocurrido lo iba a pagar el brujo, ese que un día le dio un dulce envenenado. Le dijo que cuidara mucho a mi padre y que los amaba y que no odiaran al brujo, que Diosito se iba a encargar de ellos y que vivieran para ver cómo sufría con sus propios ojos. Al término de todo, el brujo al que acudió a mi madre no le cobró. Solamente le pidió el material para trabajar. Más tarde, al llegar a la casa, le platicó a mi padre, quien quedó sorprendido y enojado al mismo tiempo. Tenía ganas de ir a la casa de al lado, pero mi madre le recordó las palabras de Joel. Y con esto mi padre comenzó a llorar desconsolado. Así pasaron los años y a este señor le fue tan mal al grado que sus hijos y esposa lo abandonaron.
Su cuerpo adelgazó de tal manera que no lo reconocían. Su aspecto parecía petrificado y estaba tan pálido que reflejaba un color amarillento. Hasta que un día por fin su vida se acabó. Murió sin nadie y sin que nadie se diera cuenta. Un día los vecinos del lugar empezaron a notar su ausencia y la pestilencia cadavérica que salía de su casa. Hasta que finalmente dieron fe de su muerte. Pasó el tiempo y mis padres vendieron la casa y se mudaron a donde actualmente es nuestro hogar. Y es donde sucedieron los relatos contados sobre mi hermano. Fue una noche que nunca pude olvidar. Un 24 de julio del año 2013. En ese entonces yo tenía 13 años y trabajaba con mi padre de funerario aquí en Morelia, Michoacán. Era una noche escalofriante y fue mi primer día de trabajo y había salido un servicio. Fuimos a retirar el cuerpo de un hospital y mi papá se metió con los familiares para que reconocieran el cadáver de la persona fallecida. Mientras yo me quedaría esperando afuera en la carroza. De repente el clima cambió repentinamente y empezó a llover y me metí a la carroza. Adentro empecé a sentir la mirada de alguien y volteé a los lados pero no había nadie. Estaba completamente solo. Miré a las ventanas del hospital y claramente vi a una niña que me estaba viendo. Se me subió la sangre hasta la cabeza y no supe qué hacer. Fue como si hubiera quedado congelado. La niña tenía una cara pálida, ojos negros y pelo largo, y estaba usando un vestidito de color blanco. Quise hablar, pero en esos momentos no pude hacer nada y solo deseaba que ya terminara ese momento. Me acosté en la parte trasera de la carroza y esperé hasta que mi padre volviera. Pero cuando salió le conté lo que me había pasado y me contestó que no le tomara importancia, que esa niña se aparece ahí de vez en cuando. Ese día no pude dormir de solamente recordar a aquella niña. Tengo 46 años, pero esto me pasó cuando tenía como 14. En ese entonces estudiaba hasta los sábados porque iba a un colegio religioso. También cabe aclarar que vivía en Guayaquil, Ecuador. Mis papás hacían las compras del mercado precisamente los días sábados después que me dejaban en el colegio. Mi madre todas las mañanas me despertaba, pero ese sábado me desperté sola. Y ahí pude ver en mi habitación un hombre con sombrero y vestido de traje negro. Este hombre se estaba peinando enfrente de un espejo que tenía el closet. Eso fue realmente sorprendente. Eran como las 6 de la mañana, así que era como ver a cualquier otra persona tan claramente. Yo me senté en la cama y él se inclinó para verme por el reflejo del espejo. Su cara es algo que jamás voy a olvidar en toda mi vida. Era como cuando alguien muere quemado y estaba calcinado recubierto por una capa de ceniza. Él se me quedó viendo, lo miré y quedé petrificada. Al rato me llamó mi madre para que me despertara y ese hombre se asomó por la escalera y salió. Por dónde salió, la verdad es que no sabría decirles. Siempre pensaba que fue el producto de un sueño o una pesadilla. A los 24 años me casé y por cosas de la vida me fui a vivir a un pueblo como a 1 hora y media de la ciudad. Salí embarazada de mi primer hijo, pero desafortunadamente murió a los pocos días. Después de eso, una tarde en la casa que alquilábamos, ese hombre calcinado apareció en el techo. Estaba en él caminando como eso de las 4 de la tarde. Esta vez lo vieron varias personas y hasta me gritaron para que saliera a verlo. Pero como yo sabía que no era nada bueno, me quedé adentro. Viví en ese departamento 4 años, pero como pasaban cosas horribles me terminé mudando a la ciudad. Y por suerte no he vuelto a ver nada como eso. Les cuento que tengo 40 años y soy de Tucumán, Argentina. Desde que tengo uso de razón, digamos desde los 3 años, he tenido experiencias paranormales. Una de tantas pasó hace unos meses, en marzo puntualmente. Tengo una hija de 15 años y las dos nos apasionan las películas principalmente de terror. Esa vez estábamos por ver una película en Disney Channel. Nos encontrábamos sentadas en el comedor de la casa de mi madre. Esta tiene 2 lámparas en el techo en la sala y una estaba prendida, la cual estaba sobre nosotras. La que estaba frente al televisor la apagamos para que no se reflejara en la pantalla.
Antes de empezar la película, mi hija se levantó a beber agua de la cocina mientras yo miraba la propaganda. De repente alguien, una mujer como de la familia, se paró a mi lado en forma de sombra. En ese momento mi hija se sentó y le dije: dentro de un mes va a fallecer una mujer de la familia, un alma buena. No me preguntes por qué, solamente lo sé. Casi al mes se enfermó una tía muy querida, falleció. La verdad, algunas veces prefiero no saber nada de esto porque me siento culpable. Lo malo es que nunca sé quién es la persona y solamente percibo si es buena o mala, ya que cuando es mala la sensación es muy distinta y muy aterradora.